ronda de comentarios saludamos la participación de nuestro compañero Rosendo Tavares Villalobos. Gracias, José Luis Mendoza y Cervantes, querido y distinguido coordinador del gobierno de la mañana. Saludos para toda la gerencia de esta Z101, saludos para todo el equipo del gobierno de la mañana, el saludo para todo el país. Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública, gobierno de Felipe Calderón, 2006-2012, condenado ayer en una corte de Nueva York a 38 años de prisión por sus vínculos con el narcotráfico, por recibir sobornos y por hacerse parte del crimen organizado en México. El juez lo reprendió por haber llevado una doble vida. Dijo que su carrera como máximo representante de la ley en México no era más que una cortina de humo que le permitió hacer daño innumerables a sus compatriotas, y lo condenó a 38 años de cárcel. Estaban pidiendo cadena perpetua, pero el juez estimó que por el comportamiento que este señor ha asumido en la cárcel, la condena de 38 años era justa. Otro que también fue condenado ayer en Estados Unidos, el dominicano Félix Herrera García. No sé si ustedes recuerdan ese caso que relatamos aquí en el gobierno de la mañana. Un niño que murió infectado por fentanilo en una guardería del Bronx en Nueva York, la guardería El Divino Niño. Félix Herrera García dejó descuidado una cantidad de fentanilo sobre el piso en esa guardería. Varios niños la ingirieron y el niño Nicolás Dominici, conocido entonces como el pequeño Nicolás, bueno, pues murió producto de haberse de una sobredosis de fentanilo. Pedían cadena perpetua la fiscalía, pero el juez lo condenó a 45 años de cárcel, entendiendo que no se trató de un asesinato premeditado ni de un crimen que él cometió de manera expresa, sino que fue un homicidio involuntario, básicamente, pero le ajustó 45 años de cárcel. Su esposa, Grey Núñez, que era la propietaria de esta guardería, espera también sentencia, está acusada de asesinato. Kamala Harris estuvo ayer en la cadena Fox, la cadena conservadora de los Estados Unidos, la preferida de los conservadores y sobre todo de los republicanos. Es una cadena que reconocida por su favorabilidad hacia la figura del expresidente Donald Trump y hacia su candidatura. Pero ella fue allí y se sometió a la prueba de fuego. Había muchas expectativas. José Luis dice que no salió bien. Sin embargo, ella cumplió con sus dos propósitos principales. En primer lugar, desmarcarse de la presidencia de Joe Biden. O sea, ella dejó claro que ella es parte de esta administración. De eso no cabe la menor duda. Se hace corresponsable de todas las decisiones que se han tomado en esta administración, pero deja claro que su gobierno no será una continuación de esta presidencia de Joe Biden si es que ella resulta electa, y ahí aprovechó para dejar señaladas algunas de las medidas, de las políticas que tiene en mente para implementar, y aprovechó también para alertar a los sectores que todavía permanecen indecisos en los Estados Unidos con respecto a su intención de voto, alertar sobre la peligrosidad que representa Donald Trump para la tranquilidad y para la democracia en los Estados Unidos. Lo tildó de ser un hombre inestable y peligroso, y ese fue un mensaje que ella tuvo la oportunidad de llevar sobre todo a conservadores y a republicanos moderados que son, bueno, pues muy asiduos a esa cadena de televisión Fox News. Esa es la situación. Las encuestas siguen igual, se siguen publicando encuestas a diario, pero todas coinciden en que hay un empate técnico con muy pocas variaciones entre una y otra, pero todo se mantiene dentro del margen de error, o sea que se ratifica la posición hasta ahora de que el 5 de noviembre ambos candidatos tienen las posibilidades de ganar las elecciones. Miren,
Susana hablaba de el tema que permanece como principal tema de discusión en la República Dominicana, la reforma fiscal. El presidente Luis Abinader ha dejado otra vez claro que está dispuesto a escuchar, que está dispuesto a dialogar y que si fuera necesario también a que se varíen algunos aspectos del proyecto de modificación fiscal. Los sectores han estado acudiendo ante el Congreso Nacional a exponer sus inquietudes, han sido escuchados una gran cantidad de sectores, como lo señalaba Susana. Hoy habrán vistas públicas, pero yo creo que en algún momento el presidente, en el Congreso se está escuchando a todo el mundo, pero la situación ha devenido en un escenario tal que yo creo que no basta con lo que se está escuchando en el Congreso Nacional. Y para poder atender las demandas que hay y las inquietudes que hay, el presidente, si quiere hacerlo y quiere dialogar con los diferentes sectores, y ese es el reclamo que se le está haciendo, debería de retirar el proyecto del Congreso Nacional para entonces manejar la situación con los diferentes sectores y que entonces cuando el proyecto vuelva al Congreso ya exista una especie de consenso en el que todo el mundo entienda que es verdad, hay que defender los intereses, hay que reclamar, pero la reforma es necesaria y cada sector deberá entender que tiene que hacer sus aportes, porque el país, como decía Magín Díaz, opera, por ejemplo, con un déficit de 20.000 millones de pesos mensuales en su presupuesto, y esa es una situación que hay que comenzar a resolver. Por eso la reforma es necesaria. Sin embargo, el mismo Magín Díaz, vi un artículo muy extenso de Andy Daguaje y otros especialistas, otros economistas entienden que, por ejemplo, en el caso de la zona franca, ahí hay que vislumbrar bien la situación, porque cambiar el esquema que existe para el funcionamiento de los parques de zonas francas en el país podría llevar a la República Dominicana a quedar en desventaja con parques en países vecinos como Guatemala, como Honduras. El Salvador está ofreciendo tierra gratis para que se vayan a instalar allí parques de zona franca. México, Costa Rica están operando parques de zona franca donde todo el mundo opera exento de impuestos sobre la renta, que es el mismo esquema que funciona en la República Dominicana. Entonces, si ese esquema se variara aquí en el país, quedaríamos en desventaja frente a esos países que son definitivamente competencias de nosotros. Yo estuve mirando algunas informaciones con respecto al posicionamiento global de la República Dominicana en el sector de zona franca. Por ejemplo, primer lugar en la exportación de cigarros hechos a mano, primer lugar global en exportación de cigarros, cuarto exportador latinoamericano de dispositivos médicos a Estados Unidos, segundo exportador de abrigos de lana para mujeres a Estados Unidos, primer exportador de interruptores eléctricos a Estados Unidos, tercer exportador de calzado en América Latina y segundo exportador en, por ejemplo, velas aromáticas de América Latina. Al 2023, las exportaciones de bienes, producto de empresas de zonas francas, totalizaron más de 8.000 millones de dólares, con una creación de 198.000 empleos en 820 empresas que funcionan en 88 parques de zona franca. Hay un dato muy específico que yo creo que vale la pena señalar, y es que la gran mayoría de los parques de zona franca que operan en el país en la actualidad todavía tienen un periodo de exención de más de 10 años, que eso no puede variar porque es un contrato ya establecido. La situación estaría en que si se varían las reglas del juego con respecto al tema de los impuestos, el impuesto sobre las rentas, si se varían esas reglas del juego y se establece esta nueva regla que quiere establecer el gobierno de la República Dominicana en este proyecto de reforma fiscal, entonces sería un poco cuesta arriba
que nuevos parques de zona franca decidan instalarse en la República Dominicana, porque el incentivo principal que trae inversiones al país y que origina el surgimiento y el interés por la instalación de parques de zona franca estaría desapareciendo. Entonces, los economistas en sentido casi general están alertando al gobierno del presidente Luis Abinader sobre la necesidad de examinar cuidadosamente esta situación y este escenario, porque por ejemplo, el presidente Abinader recientemente emitió un decreto para que la República Dominicana se convierta y se creen todas las facilidades para que la República Dominicana sea un productor, por ejemplo, de chips y este tipo de cosas que se utilizan mucho para la tecnología. Si se cambian estas reglas, entonces eso de alguna manera entraría en contradicción con esa intención que expresa el presidente a través de este nuevo decreto. El presidente tiene que evaluar la situación, el Congreso está escuchando, pero yo creo que no se debe de llegar a una solución en el Congreso antes de que el presidente escuche personalmente a todos los sectores que están externando quejas y que definitivamente de alguna manera tienen razón en sus inquietudes y deben de ser escuchados. Pero para ser escuchados y llegar a acuerdos con ellos, entendemos nosotros que el presidente debería obtemperar el llamado para que retire el proyecto, lo discuta, se llegue a consensos efectivos y luego retorne al Congreso Nacional. Mientras tanto, las inquietudes de las zonas francas y de otros sectores, nosotros entendemos que son valederas. Llévatelo, Cundo.